Hola Águilas, estamos en la semana número 4 del día viernes de nuestro estudio Nuestra Eternidad Segura. Nuestra lectura el día de hoy será en el libro de Juan, capítulo 11, los versos del 1 hasta el 44. Nuestro devocional estará en el libro de Juan, capítulo 11, los versos 25 hasta el 27. Y si tú ya tienes listas tus citas, entonces comenzamos. Y dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjuagó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tienen el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado ahí, para que creáis. Mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: ¿vamos también nosotros para que muramos con él? Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban
en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Amén. Palabras claves. Yo soy la resurrección y la vida. Cree en mí. Vivirá. No morirá. Cristo, el Hijo de Dios, venido al mundo. En los versos del 1 al 16 nos hablan de fe, de confesión, gracia, redención, salvación, prueba, disciplina, pecado, confianza. Observamos que Jesús había estado predicando al otro lado del Jordán. Observamos que Lázaro estaba enfermo, muy enfermo. Lázaro era hermano de Marta y María. María, quien ungió a Jesús con su perfume, preparándolo para lo que venía. Y ella misma enjugó los pies con sus cabellos, señal de reconocimiento a Jesús, al Hijo de Dios. Observamos que las hermanas de Lázaro enviaron un mensajero a Jesús. Lázaro era el amigo que Jesús estimaba. Estaba muy enfermo. Recordemos que Jesús le había hablado de muchas formas a las personas y había hecho muchas señales. Todas estas hablaban de Él, de quién Él era. Hablaban de Dios, hablaban de la deidad, de poder, de autoridad. Aún así, hubo muchos que lo rechazaron, y con este rechazo se negaron la oportunidad que Jesús les estaba dando, que era la vida eterna con Él, que ellos nunca iban a poder alcanzarla por sus propios medios. Observamos que Jesús escuchó de Lázaro y afirmó que su muerte era para la gloria de Dios. La Biblia dice: respondió Jesús: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Juan 9:3. En los capítulos
anteriores, Jesús había hecho señales importantes, pero la que haría con Lázaro confirmaría con más fuerza lo que él y sus señales venían diciendo, que él era el Hijo de Dios. Todo lo que Jesús hacía llevaba un propósito eterno. Aun cuando Lázaro era amigo de Jesús, él no dejó de continuar haciendo lo que el Padre le dijo que hiciera. Estaba siendo obediente. De acuerdo a este suceso, también los tiempos estaban muy cercanos. Judea era donde habían no solo procurado apedrearle, sino donde pretendían matarle. Recordemos que en estudios anteriores estuvimos leyendo acerca de esto. Aún así, él iría a Judea, como ya lo había dicho. Antes sería para la gloria de Dios. En los versos 9 y 10 habla del día y la noche, el tiempo y la obra. Esta obra que le había sido encomendada por Dios Padre y que nadie impediría que él la realizara. Jesús es la luz del mundo. El que le sigue no andará en tinieblas. En los versos del 11 al 16 observamos que Lázaro y sus hermanas creían que cuando durmieran en la tierra serían despertados para vida eterna. Observamos la muerte de Lázaro y qué es lo que Jesús está tratando de decirnos con la palabra. Jesús les dijo a los discípulos que Lázaro dormía, y no era la primera vez que Jesús iba con personas que estaban durmiendo y los despertaba, levantaba a alguien. En Marcos 5:41 dice: y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. También observamos que los discípulos pensaron que Lázaro solo tomaba algo así como que estaba descansando profundamente. Por este motivo, Jesús les dio la razón de que Lázaro estaba muerto, y también les dijo que irían con él para que observaran lo que pasaría y creyeran. A diferencia de Talita, Lázaro tenía días de muerto cuando Jesús llegó. En los versos del 18 al 27 nos habla de misericordia, de gracia, de redención, de fe, de vida eterna, de poder y autoridad, de salvación, de promesa. Así que había pasado 4 días desde que Lázaro murió. Betania está cerca de Jerusalén, así que muchos judíos habían acudido a casa de Lázaro, Marta y María, como se acostumbraba, en solidaridad. Observamos que Marta sale al encuentro con Jesús al saber que estaba ahí. Observamos que Marta le insinuó que si hubiera llegado antes, su hermano no hubiera muerto. Jesús estaba ahí por gracia y misericordia, por amor a la familia y obediencia de Dios. Observamos muerte, observamos dolor sin esperanza. Jesús, la Biblia dice: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino permanecerá bajo el castigo de Dios. Juan 3:36. Recordemos que ya habíamos observado que Marta y su familia creían en la resurrección de los muertos en los días postreros. Observamos la declaración de Jesús: yo soy
así como Dios Padre lo declara en Génesis. Observamos autoridad, salvación, redención, vida eterna. Jesús declara ser la resurrección y la vida. Solo pide que crean en Él. Solo necesitamos creer en Él, seguirle a Él. Dice que si estamos muertos, viviremos. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte en el libro de Romanos. Así que estamos destituidos de la presencia de Dios si hemos pecado. Y necesitamos a Jesús para que nos dé vida, para que seamos perdonados, para que no muéramos eternamente. En los versos del 28 al 44 habla de amor, de misericordia, gracia, redención, plan eterno, mansedumbre, bondad. Observamos que Jesús, siendo Dios, siguió el plan de su Padre. Observamos que Él sabía que sería para gloria de Dios Padre. Observamos que Jesús se dio al mundo. También observamos que se conmovió al ver lo que estaba pasando. En el caso de Lázaro, dice que llegó a las lágrimas. También observamos que había gente que estaba murmurando y diciendo que si Él hubiera podido hacer que Lázaro no hubiera muerto. En el verso número 25, Él declaró diciendo: yo soy la resurrección y la vida. En todo amplio sentido, Él podía hacer volver a Lázaro, y lo hizo, y lo hace. Estos versos nos hablan de cómo Jesús se dio al mundo, para que no nos perdiéramos, como desde el principio de todo, Él vendría a salvar a la humanidad. La Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Observamos comunión entre Jesús y Dios Padre, cómo el Hijo glorifica al Padre, cómo Dios Padre siempre le escucha, cómo ejerció su autoridad dada. Hoy el estudio me hace reflexionar en esto que Jesús pide, creer en Él. Solo necesitamos creer en Él, y si creemos en Él, viviremos, aunque estemos muertos, y si vivimos, no moriremos eternamente. Hemos observado diferentes señales que hablan del Hijo de Dios, y esta de Lázaro afirma con más fuerza su deidad, su autoridad. Hoy el estudio me hace reflexionar en Marta, en María. Así como a ellas les dijo, está diciéndonos a nosotros, o nos dijo, y nos mostró el camino, por dónde seguirlo, cómo seguirlo. Solo necesitábamos creer en Él. Así como a ellas nos dio la oportunidad y nos da la oportunidad hasta hoy de reconciliarnos con Dios Padre, de pasar de muerte a vida o de vida a vida eterna con Él, a conocer más de su amor, de su cuidado, de su poder, de su deidad. Reflexiono, ¿hemos creído en Él? ¿Hemos pasado de muerte o destitución a reconciliación con Dios Padre? ¿Es Jesús nuestra vida? ¿Creemos que Él es el Hijo de Dios? Oremos. Amado Padre Eterno, gracias por tener el cuidado para nosotras. Gracias por mostrarnos tantas señales que hablan de ti, de tu amor, de tu redención, de tu autoridad. Gracias, Padre, por venir por nosotras, por redimirnos, por rescatarnos,
cuando estábamos perdidas en el pecado. Gracias por ser la resurrección y la vida, por enseñarnos que solo teníamos que creer en ti. Gracias, Padre, porque cuando estábamos como Lázaro, nos rescataste y nos diste vida. Nos diste la oportunidad de seguirte, de pasar una eternidad a tu lado. Ayúdanos, Padre, a dar testimonio de ti, de lo que hiciste por la humanidad, para que las personas que no te conozcan y te sigan. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, vayamos al devocional de ADG. El ministerio público de Jesús alcanza su punto culminante en la señal que realizó en Betania. Ya había realizado muchas señales mostrando su poder y autoridad en público. Él testificó acerca de sí mismo y muchos también testificaron acerca de él, que es el Hijo de Dios. Finalmente, Juan registró el pináculo del ministerio público de Jesús, lo cual fue la resurrección de Lázaro. En esta sección encontramos la séptima y última señal milagrosa y otra afirmación de Jesús sobre sí mismo. Cuando Marta se acercó a Jesús, profesó su fe en él y su fe en la resurrección. Aunque la profesión de Marta mostraba su fe en Jesús como el Mesías, su comprensión de la resurrección era incompleta. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. Jesús proclamó su poder sobre la muerte y su poder para dar vida. No solo Él puede resucitar a los muertos, sino también dar vida eterna a todos los que creen en Él. Marta expresó su fe en la resurrección en el día final y su creencia de que Jesús es el Hijo de Dios. Lo que no esperaba era cómo el poder de Jesús y el poder de la resurrección cambiarían su vida en ese momento. La última señal milagrosa que Jesús realizó, excluyendo su propia resurrección, fue devolver a Lázaro de entre los muertos. Muchos presenciaron los milagros, entre ellos María, Marta, los discípulos de Jesús y una gran cantidad de dolientes. Él mostró públicamente su poder de resurrección, su poder para revertir la muerte y traer vida. Antes de que Jesús resucitara a Lázaro, oró al Padre, mostrando su unidad con Dios. Les había dicho a sus discípulos que Lázaro moriría para que Dios fuera glorificado. Y en la resurrección de Lázaro, Jesús le dio gloria a Dios. Jesús realizó esta señal milagrosa para que muchos creyeran en Él. Cuando creemos que Jesús es la resurrección y la vida, cuando creemos que Él es el Hijo de Dios, nos da la vida eterna. En Jesús, aunque enfrentamos la muerte, también experimentamos la resurrección y la vida eterna con Él. Ni siquiera en la muerte estamos fuera del alcance de su poder. La resurrección cambia nuestra eternidad y nuestras circunstancias actuales de una manera que nunca podríamos esperar. Todo lo que necesitamos para experimentar su poder es la fe en Jesús. Amén. Gracias, Dios los bendiga. Gracias, Dios los bendiga. Abajo de este video pueden dejar su audio, su video, su escrito del estudio del día de hoy. Nos vemos mañana. Gracias. Bye.